Bien, y continuamos entonces en nuestro proceso de comentar el monográfico ¿Qué es el perdón? En esta oportunidad vamos a dedicarnos a lo que contiene el párrafo 3. Nos dice Jesús en la primera frase del párrafo: un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Y esto nos hace pensar en qué es un pensamiento que no perdona. Bueno, un resentimiento, un rencor. ¿Cómo es un pensamiento que no perdona? Veámoslo en lo práctico. Pongamos un ejemplo. Un pensamiento que no perdona es un pensamiento en el que no aceptas o no te parece que no fue justo que nacieras en la familia en la que naciste, en el tiempo en que naciste, en la ciudad en la que naciste, en el país en el que naciste. Sientes que debiste haber nacido en otro espacio, en otra cultura, sientes como el llamado de una voz que te lleva a otros continentes o a estar en mayor contacto con la naturaleza, en el caso que vivas en espacios urbanos. Un pensamiento que no perdona es una autopercepción de separación con muchos matices. Un pensamiento que no perdona es ese pensamiento, por ejemplo, de haber nacido con la familia y en el lugar equivocado, que te va a acompañar ese pensamiento hasta que, como lo dijo tanto William Thetford a Helen Schucman, y a ella le resonó, y a partir de entonces comenzó a recibir un curso de milagros, el dictado de la voz para el libro: debe haber otra manera. Y esa otra manera es precisamente el perdón. Hasta que nosotros no nos perdonamos por ese primer pensamiento de percepción de separación, no es posible que entremos en este comprender que finalmente el perdón es la ilusión que nos saca de la ilusión y que todo lo que acontece en el rango del tiempo es ilusión, es irreal. Algo importante a tener en cuenta es precisamente el hecho de que ese pensamiento, por ejemplo, nací en la familia equivocada. Entonces, ese pensamiento nos puede generar hábitos fantasiosos de pretender aparentar lo que y disfrazar. Veamos un ejemplo. No estás de acuerdo con el hecho de creer que naciste en una familia equivocada. Eso viene a constituir ya un punto de partida de una autopercepción de separación. No soy como otros que sí nacieron en familias desde tu percepción de niño o niña adecuada. Ese pensamiento que no perdona, que te va a acompañar hasta el momento en que hagas conciencia de lo que realmente es la verdad del espíritu y que existe la posibilidad de escuchar dos voces, la voz del ego o la voz del espíritu. Bien, una vez que entonces vas creciendo, vas viendo que otros parecieran tener una vida más cómoda que la tuya, y eso implica la siembra de un sentido de envidia. Desde allí, eso te puede alimentar algunos propósitos. Supongamos que has nacido en una familia pues numerosa, que incluso puede ser o un miembro de una familia numerosa o promedio 5 o 6 hermanos. Y por el hecho de ser numerosos, las limitaciones económicas fueron mayores. Y te correspondió incluso desde muy chama, pues, eh, comenzar a trabajar, apoyar en el sostenimiento de la casa, ya sea porque papá estuviese presente y sus ingresos no eran suficientes o porque estuviese totalmente ausente. Esa percepción, efectivamente, de no adecuado, de que no naciste en la familia adecuada, en la que tú crees que debió ser tu familia,
es un pensamiento que no perdona, que en la medida en que vayas creciendo, cuando venga la adolescencia y de la adolescencia a la joven adultez, pues te vas a rebelar contra esa historia. Y tienes básicamente dos alternativas. O aceptas que naciste de la familia equivocada, pero vas a trabajar y le vas a poner empeño a la vida, recordando que vienes de allí y vas a honrar incluso esa historia, pretendiéndola cambiar en función de todo lo que seas capaz de proveerte, vale decir estudios, trabajo, aprender un oficio, generar una nueva familia, tener tu familia de extensión con tu pareja, tener pocos hijos para tener un poco más de garantía de precisamente de que el alimento alcance para todos. En el camino de la vida vas entonces recordando ese origen, pero lo honras en el sentido de que no lo desconoces y buscas sanar. Y entre otras alternativas, te encuentras con un curso de milagros y comprendes que todo forma parte del plan de Dios para la salvación. La otra opción es fantaseo respecto de ese origen, intento anular que venga de ese origen humano en este mundo de las formas y en la adultez voy generando nuevas relaciones a las que o con quienes no toco ese tema, lo anulo y al hablar de ese tema, lo poco que pueda ser capaz de decir, como protegiendo un secreto, ¿verdad? No es real. Es decir, mientes respecto de dónde vienes porque no te sientes cómodo, no te sientes cómoda en esa circunstancia. Hasta que llega un curso de milagro y te recuerdas que finalmente todo lo que creíste que era no era, que todo era una fantasía, e inicias este proceso maravilloso del comprender el sentido real del perdón. Entonces, un pensamiento que no perdona y que hace muchas cosas, tiene sus estratagemas, ¿verdad? Nos dice Jesús en la frase 3, el 4, perdón. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. Claro, porque es un pensamiento y todo pensamiento encuentra su nivel de manifestación en algún momento. Se va a manifestar en algún momento. Un pensamiento que no perdona nos va a mantener en un bucle repetitivo, lo que se dice en el budismo, en la rueda del samsara, ¿verdad? Repite y repite y repite experiencias. Esas experiencias que parecieran ser distintas siempre van a ser la extensión, la prolongación de ese pensamiento de no perdón, de ese recuerdo de no aceptar efectivamente ese elemento en el que tú pediste nacer en esa familia, porque recuerda que somos responsables de lo que vemos y que todo lo que parece sucedernos, nosotros lo pedimos. Entonces, nos lleva a comprender realmente de que en este mundo de ilusión, el perdón nos puede ayudar. Entonces, hoy es una gran oportunidad para que podamos escanear realmente allí, revisar esas memorias, ¿verdad? Que nos llevó en algún momento a resentirnos de papá, de mamá, de nuestros hermanos, de nuestros familiares. Por lo menos lo que he hecho, lo que me ha permitido este párrafo en lo personal, ha sido esa revisión y ver en este punto, pues, el conectar realmente con la ilusión, lo iluso de esta ilusión de separación, porque realmente nunca hemos abandonado esta convivencia con el Padre. Muy feliz instante santo. ¿Qué es el perdón? Párrafo número 3.
Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad, sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. Este es el contenido del párrafo 3, que a continuación vamos a intentar en la mayor brevedad posible compartir pues nuestro pequeño discernimiento. Fijémonos que en el párrafo número 2 se nos habla de manera muy clara respecto de la proyección. Y por supuesto, como la proyección antecede a la percepción, era necesario que conversáramos respecto de cómo se da esa idea de separación brevemente. En el tercer párrafo, entonces, se nos precisa con esta frase, con la primera frase del párrafo: un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que hace el pensamiento que no perdona? Bueno, inicialmente va a procurar reafirmarnos la idea del miedo para mantenernos atrapados en una tendencia o de huir o de enfrentar. Pero lo que traduce el miedo es precisamente la suposición de que nuestra supervivencia está en riesgo. Esta idea de que la supervivencia del cuerpo, porque el miedo tiene razón de ser en una mente que se concibe como cuerpo. Ese miedo, como patrón de pensamiento, va a moverse dentro de la esfera de la ansiedad porque le ocupa grandemente el futuro, y por eso es que la supervivencia es a lo que más le teme y es la razón por la cual desarrolla algunas conductas, como por ejemplo la necesidad del control, la territorialidad, y que esta tendencia de pensamiento con lo mío, 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 con lo mío no te metas, lo quiero saber todo, lo quiero hacer todo, lo quiero preguntar todo, aquí se hace exactamente lo que yo digo, en este espacio es mío, 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 mío. Es decir, nos movemos dentro de este rango. Esta es una de las tantas cosas que hace un pensamiento que no perdona. Un pensamiento que perdona, evidentemente, ve que el miedo es simplemente una herramienta de ilusoria, y que reafirma la idea, precisamente la falsa, la irrealidad idea de la amenaza. Ahora bien, un pensamiento que no perdona y lo que busca básicamente es proyectar la idea de la separación a través de la culpa, se va a mover con un patrón de pensamientos muy negativos, incluso de sensación de no aprobación, porque representa una culpa inconsciente que le va a llevar a procesos y momentos depresivos, porque su patrón de pensamiento está asignado fundamentalmente por la idea del pasado, por lo que pasó, por lo que pudo haber pasado. Y una de las frases típicas que acompañan a los pensamientos que no perdonan, con base a una culpa propia que busca proyectarla en el otro, en los demás, es: ¿y si? ¿Qué tal si? Estas frases son típicas de este patrón de pensamientos de no perdón, que se fundamentan en una idea de culpa, y que esta culpa evidentemente viene a representar el mecanismo más expedito que tiene el sistema de pensamiento egoico
para canalizar precisamente el hecho de proyectar en los demás el que los demás no lo acepten, no lo aprueben, lo discriminen, lo excluyan. Cuando nos vemos, hemos pasado por ese tipo de pensamiento en el que creemos que nadie nos entiende, los zapaticos me aprietan, las medias me dan calor, nací en la familia equivocada, en el país equivocado, en el tiempo equivocado, debí, merecía. Son todas proyecciones, extensiones de una culpa no resuelta, no curada en la mente, ¿verdad? Y que nos mantiene allí muy pegados en el y si lo hubiese hecho de otra manera, y si hubiese marcado la pauta y habría tomado una decisión, habría tomado una determinación, habría tomado una postura específica. El patrón de pensamientos con base a la culpa es altamente dañino, es como un hierro que se va corroyendo a lo interno y que no permite que efectivamente ese hierro cumpla con su función, ¿no? Esa estructura de hierro. Una reja, una puerta a la que no se le coloca el anticorrosivo, pues sabemos que su calidad de vida, su durabilidad es corta. Un pensamiento que no perdona, que se fundamenta en la culpa, es capaz de llevarnos a esto. Ahora, bien, un patrón de pensamiento que no perdona, que cree en el pecado, por supuesto que esto viene acompañado con un saboteo absoluto, porque es asumirte que en ti hay algo malo, que en tu diseño está equivocado, que tu genética debió ser otra. Cuando nos afianzamos en la identidad corpórea y a través pues del pensamiento, del sistema de pensamiento egoico que se fundamenta en una falsa idea de un yo tan diminuto y tan chiquito que aquí pues todos me atacan, todos me cuestionan porque en mí hay algo equivocado. Desde aquí entonces vemos cómo podemos llegar a someternos a procesos dietéticos extremistas, desarrollamos hábitos de trastorno alimenticio, no comprendemos bien situaciones en las que efectivamente creemos que nuestra identidad está siendo vulnerada. Incluso podemos estar en relaciones tóxicas de violencia tanto física como psicológica porque tenemos una autopercepción de que en nosotros hay algo malo y eso da fundamento para sentirnos entonces culpables y esta culpa nos mantiene en un círculo de miedo y todo esto se hace tóxico. Ahora bien, cuando estamos en esas circunstancias de relaciones, tengamos por sentado de que definitivamente se debe a que no hemos comprendido nuestra verdadera identidad y nos movemos en pensamientos de no perdón. Esperamos que el otro sea quien lo haga o simplemente nos sentimos víctimas y pedimos perdón, pero desde la perspectiva egoica. Vale decir, vivo permanentemente disculpándome y pidiendo perdón, pero no porque necesariamente haya hecho una revisión dentro de mí respecto de las circunstancias de cómo fue que llegué a esa experiencia. ¿Y qué vamos a hacer con esta información? ¿Qué vamos a hacer con esta teoría que podía ser pues percibida en principio por unos cuantos como algo surrealista? Pues yo te invito que preferiblemente te vayas al texto, leas pidiéndole al Espíritu Santo la escucha de su voz este párrafo. Puedes volver a ver este vídeo y te puedes plantear el hecho de, independientemente de toda la historia que crees puedas contar, de lo que tú hasta ahora has podido haber concebido o creído que eres o has sido,
En un acto de fe, de absoluta confianza, da por sentado que todo eso es irreal, es una ilusión. Que esa ilusión está colmado de pensamientos de no perdón, es decir, de pensamientos no amorosos. Y que hoy, a partir de este momento, tú decides alinearte al amor, donde no hay percepción de ataque, de amenaza. Y si aún te cuesta porque transitas una experiencia con un hermano, una hermana, miembro de la afiliación, es lo que en este momento estoy haciendo, particularmente. Es bueno, Espíritu Santo, toma el control de mi mente, solo quiero escuchar tu voz. Que no sea exactamente mi percepción, reinterprétalo tú por mí. Venga a mí una nueva percepción de este hermano, de esta hermana, miembro de la afiliación. Solo quiero recordar y apreciar mentes y no cuerpos, no egos. Podría ser que esto te inspire efectivamente a hacer esta parte de la tarea. Muy feliz instante santo.